Nunca imaginé que el día que él me sacó de su casa iba a ser el primer día del resto de mi vida. Y él tampoco imaginó, mientras abría botellas y reía con sus amigos celebrando que se había librado de mí, que esa fiesta que organizó con tanta alegría iba a ser el principio de su propia caída. Pero así funciona la vida, mis amores. Así funciona, con una justicia que no siempre llega rápido, pero que cuando llega, llega completa. Yo salí de esa casa con 2 maletas, los ojos hinchados de tanto llorar y una humillación tan grande que sentía que no cabía en el cuerpo. Y él quedó adentro brindando por mi ausencia como si yo hubiera sido una enfermedad de la que acababa de curarse. Lo que ninguno de los dos sabía en ese momento era que la verdad, toda la verdad, sobre lo que él había estado haciendo durante años, estaba a punto de salir a la luz de una manera que nadie, absolutamente nadie, podía haber previsto. Y cuando salió, mis amores, cuando salió todo se derrumbó. Todo. Me llamo Consuelo. Consuelo Beatriz Fuentes Andrade. Nombre que mi abuela materna eligió porque decía que las mujeres de nuestra familia necesitaban llevar en el nombre lo que iban a necesitar dar en la vida. Consuelo, para ellas mismas primero y para los demás después. Nací en Cali, Colombia, en el año de 1955. La mayor de 5 hermanos, en una familia que tenía más amor que dinero y que aprendió desde siempre que con amor y trabajo se podía construir una vida digna, aunque nunca fuera una vida de lujos. Mi papá, don Arturo Fuentes, trabajaba en una ferretería del centro de Cali, donde llegó de mensajero a los 16 años y donde terminó siendo el encargado del almacén después de 30 años de trabajo silencioso y honesto. Esa clase de trabajo que no da títulos ni reconocimientos, pero que sostiene una familia con una solidez que vale más que cualquier diploma. Mi mamá, doña Rosalba Andrade de Fuentes, era la persona más inteligente que yo he conocido en mi vida. Y digo eso habiendo conocido a personas con doctorados y cargos importantes, porque la inteligencia de mi mamá era de la que no se aprende en libros, sino en la vida. Esa inteligencia práctica y profunda de quien ha tenido que resolver problemas reales con recursos limitados durante décadas y que desarrolla para eso una capacidad de análisis que ninguna universidad podría enseñar en 4 años. Crecí en el barrio Alfonso López, en el oriente de Cali, en una casa de 2 pisos que mi papá había construido el primero con sus manos y el segundo con un préstamo del banco que tardó 12 años en pagar. Cada cuota a tiempo, sin saltarse una sola, porque para mi papá una deuda era una palabra empeñada, y las palabras empeñadas se cumplían, sin importar lo que costara cumplirlas. Ese principio, esa manera de entender el compromiso y la responsabilidad, lo aprendí tan adentro que se volvió parte de cómo yo veía a las personas, parte del lente con que evaluaba si alguien era digno de confianza o no. Y ese lente, que fue correcto en muchas situaciones de mi vida, me falló de una manera monumental con el hombre del que les voy a contar hoy, porque hay personas que aprenden a imitar tan bien los valores de los demás que uno no puede distinguir entre la imitación y la realidad hasta que ya es demasiado tarde y el daño está hecho. Estudié en el Colegio Público de Bellavista. Fui buena estudiante con la tenacidad específica de quien sabe que los recursos son limitados y que la educación es la única herramienta disponible para cambiar eso. Terminé el bachillerato y entré a estudiar contaduría pública en la Universidad del Valle, trabajando al mismo tiempo en una droguería del barrio para pagar los materiales y colaborar en la casa, porque en mi familia el aporte de todos era necesario y nadie lo cuestionaba. Era simplemente la manera en que las cosas funcionaban y había una dignidad en eso que yo aprendí a reconocer y a valorar. Me gradué en 1978, con 23 años, y conseguí trabajo ese mismo año en la contabilidad de una empresa importadora de telas del norte de Cali, donde fui aprendiendo el oficio con esa combinación de teoría recién aprendida en la universidad y práctica cotidiana que es la única manera real de volverse buena en algo. Conocí a Germán Augusto Salcedo Pizarro en una reunión de fin de año de la empresa donde trabajaba. Era diciembre de 1979
Tenía yo 24 años y él 28, y entró al salón de fiestas de la empresa con esa confianza específica de quien sabe que va a causar impresión y que ha decidido de antemano que así va a ser. Era alto para los estándares caleños, de piel morena clara, con el pelo negro peinado hacia atrás, con esa pulcritud que en esa época usaban los hombres que querían verse importantes, y con una sonrisa que aparecía despacio, pero que, cuando llegaba, tenía la capacidad de hacer que la persona a quien se la dirigía se sintiera la única en el salón. Esa sonrisa me la dirigió a mí esa noche. Y yo, con mis 24 años y mi experiencia limitada en el mundo de los hombres que tienen ese tipo de seguridad, caí en esa sonrisa como cae la fruta madura cuando alguien sacude el árbol con la fuerza suficiente. Germán trabajaba como representante de ventas de una empresa de licores, lo que en Cali de los años 70 era un trabajo que se consideraba bien posicionado socialmente, porque ponía a las personas en contacto permanente con restaurantes y bares y clubes y con la gente que los frecuentaba, que era la gente con dinero. Tenía un carro propio, un Renault 12 rojo que brillaba como si lo puliera todos los días, que de hecho pulía todos los sábados, según me contó después con ese orgullo del que cuida sus cosas como expresión de quién es. Vivía en un apartamento rentado en el sector de Granada, que era uno de los barrios más bonitos de Cali en esa época, con las calles arboladas y los restaurantes elegantes y esa atmósfera de ciudad que ha llegado hasta algún punto de sofisticación que se siente en el aire. Para mí, que venía del oriente de la ciudad, de las calles sin árboles del Alfonso López, Granada era otro mundo, y Germán era la puerta a ese otro mundo. El noviazgo duró 2 años, 2 años que desde afuera, y también desde adentro en ese momento, parecían la historia que una muchacha de barrio obrero podría contarle a sus amigas con emoción genuina. Las cenas en los restaurantes de la avenida Roosevelt, que yo nunca había pisado antes. Los domingos en el Club Colombia, al que él tenía acceso por los clientes corporativos de la empresa donde trabajaba. Los viajes de fin de semana a Popayán y a Buenaventura. Los primeros viajes de mi vida adulta. Los primeros hoteles donde dormí, que no eran la casa de algún familiar. Germán era atento de esa manera que desarma completamente a las personas que no están acostumbradas a ser tratadas con atención, que recordaba lo que yo había dicho en conversaciones anteriores, que preguntaba por los detalles de las cosas que a mí me importaban, que aparecía con flores, sin que hubiera una razón específica que las justificara, y que cuando yo le preguntaba por qué me decía, porque sí, porque quería, porque sí y porque quería. Esas 2 razones me parecieron en ese entonces las más románticas del mundo, lo que yo no veía en esos 2 años, o lo que elegía no ver porque verlo hubiera complicado una historia que se sentía tan bonita. Era el otro Germán, el que aparecía en destellos cortos, entre una cena elegante y la siguiente. La manera en que a veces, cuando algo no salía como él esperaba, su humor cambiaba de una forma rápida y total, como si hubiera un interruptor que alguien hubiera apagado, y de repente, el hombre sonriente y atento era reemplazado por alguien más frío, más cortante, que decía las cosas con un tono que no era exactamente agresivo, pero que tampoco dejaba espacio para la conversación. La manera en que cuando yo tenía una opinión diferente a la suya, en algún tema, especialmente en temas que él consideraba de su dominio, que eran la mayoría de los temas, había una pausa en la conversación, que era la pausa de alguien que está decidiendo si vale la pena tomarse el trabajo de corregir lo que acaba de escuchar o si es mejor simplemente ignorarlo. La manera en que hablaba de las mujeres de su familia, su mamá, sus hermanas, con esa mezcla de afecto condescendiente que tienen algunos hombres que creen que quieren a las mujeres, pero en realidad solo las toleran cuando están en el rol que ellos les asignaron. Vi todo eso. Lo vi, y lo guardé en esa carpeta mental de las cosas que no entiendo todavía, y seguí adelante, porque la historia era tan bonita, y él era tan diferente a cualquier hombre que yo había conocido antes, que me convencí de que esos destellos eran excepciones, y no la regla. Nos casamos en agosto de 1981, una boda que fue,
el sueño de mi mamá hecho realidad, y que fue también, lo entendí mucho después, el primer acto de una obra que Germán había estado ensayando mucho antes de que yo llegara al escenario. La ceremonia fue en la iglesia de San Antonio, en el centro histórico de Cali, con el padre Hernández que conocía a mi familia desde hacía años y que nos casó con esa emoción genuina de los sacerdotes que conocen a los novios de toda la vida. La recepción fue en el salón de eventos de un hotel de la Avenida Colombia, elegido por Germán, con esa meticulosidad suya para los detalles que en ese entonces yo todavía leía como expresión de amor y que después aprendí a leer como necesidad de control. 120 invitados, orquesta de salsa, banquete de 3 platos, un vestido de seda que habíamos comprado en una boutique del norte de Cali y que le costó a Germán más de lo que yo hubiera elegido gastar, pero que, cuando me lo puse frente al espejo, me hizo entender por primera vez en mi vida por qué las novias lloran de emoción antes de la ceremonia, no de tristeza, sino de esa emoción sin nombre, que tiene algo de gratitud y algo de vértigo, y algo de la certeza de que uno está a punto de cruzar un umbral que no tiene vuelta. Los primeros 3 años del matrimonio fueron buenos. Lo digo sin rodeos y sin el pudor de quien siente que admitirlo complica la narrativa de lo que vino después, porque complicarla sería deshonesto, y la deshonestidad es exactamente lo que estoy tratando de denunciar en esta historia. Germán fue un buen marido en los primeros 3 años, trabajador, presente, considerado de las maneras que importan cuando uno está construyendo una vida con otra persona desde cero. Nos fuimos a vivir a un apartamento que rentamos en el sector de Ciudad Jardín, más modesto que Granada, pero con ese encanto de los barrios donde los árboles son viejos y los vecinos se conocen. Compramos los muebles de a poco, con esa satisfacción de lo construido con esfuerzo que yo reconocía de la casa de mi papá. Yo seguía trabajando en la empresa de importación de telas y Germán seguía en la empresa de licores, donde había comenzado a subir posiciones. Ya no como representante de ventas, sino como jefe de zona para el Valle del Cauca, lo que significaba un sueldo mejor y una posición social que él llevaba con esa naturalidad de quien siempre supo que iba a llegar ahí. Nació Alejandro en enero de 1983. Fue el primer amor de mi vida adulta, ese amor específico y total que tiene la maternidad cuando uno lo vive de frente sin anestesia. Ese amor que uno no entiende completamente hasta que lo siente y que después de sentirlo, reordena todas las prioridades de manera irreversible. Alejandro llegó con 10 días de retraso y con una urgencia cuando finalmente decidió llegar, que nos tuvo a Germán y a mí en el hospital a las 3 de la mañana, con yo en trabajo de parto activo y él pálido como papel, pero presente, completamente presente, agarrándome la mano durante las 6 horas que duró el proceso. Y eso, ese Germán de las 6 horas del parto de Alejandro, ese hombre que se quedó a mi lado sin soltarme la mano, es uno de los recuerdos que más me ha costado sostener con los años, porque fue real, porque ese hombre existió en ese momento, y sin embargo no fue suficiente para lo que vino después. 2 años después de Alejandro llegó Valentina. Si Alejandro era energía pura y movimiento constante, Valentina fue desde el principio la calma y la observación. Esos ojos grandes cafés que miraban el mundo con una atención que a veces me daba la sensación de que ella veía cosas que los demás no veían. Mis 2 hijos fueron, son y serán lo mejor de todo lo que ha pasado en mi vida. La constante a través de los cambios, el centro que se mantuvo firme cuando todo lo demás se desmoronó. Por ellos hice cosas que no habría hecho por mí sola. Y también, debo decirlo con la misma honestidad, por ellos aguanté cosas que no debía haber aguantado tanto tiempo, porque algo cambió cuando Valentina tenía como 1 año. Cambió de esa manera que ya describí antes, gradual y sin un momento exacto identificable. Pero esta vez, el cambio fue en una dirección que no tenía regreso. Germán comenzó a llegar tarde. No siempre. No de manera que pudiera establecerse un patrón que yo pudiera señalar con el dedo, sino de manera impredecible e irregular, con explicaciones que eran razonables por separado, pero que sumadas empezaban a no cuadrar del todo.
Comenzó a tener reuniones de trabajo en horarios que las reuniones de trabajo normales no tienen. Comenzó a responder el teléfono en el patio o en el carro, en lugar de en la sala. Comenzó a volver a casa con ese olor específico, no de alcohol solo, sino de perfume que no era el mío mezclado con el alcohol. Ese olor que las mujeres aprendemos a reconocer con una rapidez que quisiera no tener, porque lo que reconoce no es nunca nada bueno. Le pregunté. Claro que le pregunté, porque yo no era de las que se quedan calladas y esperan que las cosas se resuelvan solas cuando hay algo que preguntar. Se lo pregunté directamente, con las palabras exactas, una noche después de que los niños se durmieron, y mientras él veía televisión en la sala con esa indiferencia de quien está completamente cómodo con su propia mentira. Le pregunté si había alguien más. Me miró con la cara de alguien genuinamente ofendido, con esa indignación específica que tienen los que mienten bien, y me dijo que cómo se me ocurría preguntarle eso, que él era un hombre de familia, que se mataba trabajando para darnos lo que teníamos, que si yo no era capaz de confiar en él, después de todo lo que había construido juntos, entonces el problema era mío y no suyo. Me lo dijo con tanta convicción que yo me fui a acostar esa noche pensando que quizás tenía razón, que quizás era yo la que tenía un problema de inseguridad que debía atender. Esa es la habilidad más peligrosa de los mentirosos expertos, hacerle creer a la persona que pregunta que el problema es la pregunta y no la respuesta. Los años que siguieron fueron los años de aprender a vivir en esa incomodidad permanente que tiene la vida cuando uno sabe algo que no puede probar y que cuando lo dice, le dicen que está imaginando. Aprendí a leer los silencios de Germán como si fueran un idioma, a distinguir el silencio del cansancio, del silencio de la culpa, del silencio de la rabia, que eran tres cosas diferentes, que se sentían diferentes en el aire de la casa, pero que desde afuera parecían iguales. Aprendí a no preguntar ciertas cosas para no tener que escuchar las mentiras que venían después de las preguntas. Aprendí a separar lo que necesitaba de Germán, que era principalmente que estuviera presente para los niños y que siguiera aportando económicamente a la casa, de lo que ya había dejado de esperar de él, que era todo lo demás. Esa separación, ese aprendizaje gradual de vivir dentro de un matrimonio que era real en la estructura y vacío en el contenido, fue el proceso más lento y más doloroso de todos los que viví en esos años. Trabajé durante todo ese tiempo. Eso fue lo que me salvó en muchos sentidos, tener un trabajo que era mío, un espacio donde yo era Consuelo Fuentes, la contadora y no la esposa de Germán Salcedo, ni la mamá de Alejandro y Valentina, sino yo misma, con mis habilidades y mis responsabilidades y mis logros, que no dependían de lo que pasara en mi casa, para seguir siendo reales. Había cambiado de trabajo 2 veces en esos años. Primero a una empresa de construcción y luego a una firma de auditoría externa, donde llegué como auditora junior y donde fui creciendo año a año hasta ser la encargada de los clientes más grandes del portafolio. Ese crecimiento profesional fue mi ancla durante los años difíciles, la prueba cotidiana de que yo valía algo independientemente de lo que Germán pensara o dejara de pensar de mí. Fueron 12 años de ese matrimonio que era real en el papel y vacío por dentro, antes de que llegara el momento que cambió todo. 12 años en que yo fui construyendo, sin saber que lo hacía, la fortaleza suficiente para lo que venía, y lo que vino llegó de la manera más inesperada, como llegan siempre las cosas que lo cambian todo, no anunciado con trompetas, sino en un momento ordinario de un día ordinario, que de repente se vuelve el día más importante de la historia de uno. Era un martes de marzo de 1993. Yo llegué a casa del trabajo a las 6 de la tarde como siempre, con la cartera al hombro y los zapatos que empezaban a doler después de 8 horas, a encontrar que Germán no estaba, que los niños estaban con la señora Elena que los cuidaba, y que sobre la mesa de la cocina había un sobre cerrado con mi nombre escrito en la letra de Germán. Dentro del sobre había una carta de 2 páginas. La leí de pie junto a la mesa, con el saco de trabajo todavía puesto y la cartera todavía al hombro. Y cuando terminé de leerla, la leí de nuevo porque la primera vez
No había podido procesarla completamente. Era una carta en la que Germán me decía que se iba, que había conocido a alguien más, que esa relación llevaba 3 años y que había llegado al punto en que no podía seguir viviendo una doble vida, que esperaba que yo entendiera que estas cosas pasaban y que no había nada personal en ello, y que había hablado con un abogado y que los trámites del divorcio podían manejarse de manera civilizada si yo cooperaba. 2 páginas para terminar 12 años. 2 páginas para decirme que la vida que yo había creído tener era diferente a la que había tenido. 2 páginas escritas con la letra clara y ordenada de un hombre que había practicado lo que quería decir y que lo había dicho sin temblor en la mano. Esa noche lloré. Lloré de una manera que no había llorado desde la muerte de mi abuela, esa que me puso el nombre, ese llanto que viene del fondo del cuerpo y que cuando termina deja a uno completamente vaciado, sin nada adentro, como una jarra que alguien volcó hasta la última gota. Lloré y luego me sequé los ojos y acosté a los niños y volví a la sala y me senté en el sofá y empecé a pensar, porque llorar era lo que correspondía hacer y lo había hecho, pero pensar era lo que venía después y lo que venía después era más importante que el llanto. Pensé durante semanas. Pensé mientras hacía el trabajo de los trámites del divorcio, que fueron más complicados de lo que Germán había prometido en su carta de 2 páginas, porque resultó que la situación económica de nuestro matrimonio era bastante diferente a lo que yo había creído que era, que había deudas que yo no conocía y activos que Germán había registrado de maneras que no me correspondían directamente, y que el abogado que él había contratado era considerablemente más hábil que el que yo inicialmente consulté hasta que Camila, una amiga de la firma de auditoría donde yo trabajaba, me recomendó a la doctora Mercedes Lozano, abogada de familia con 20 años de experiencia, que cuando revisó los documentos que yo le llevé, arqueó una ceja y me dijo que había más cosas aquí de las que aparecían a primera vista y que íbamos a necesitar tiempo y paciencia, pero que íbamos a llegar al fondo de todo. El día que me fui de la casa fue un sábado de junio. No me fui sola ni me fui llorando, aunque por dentro todo era llanto. Me fui con mis 2 maletas y con mis hijos, y con mi cabeza en alto, porque eso sí era una decisión consciente que tomé esa mañana frente al espejo, antes de que Germán llegara, salir con la cabeza en alto, porque la humillación que él quería que yo sintiera era su proyecto, y no el mío, y yo no tenía ninguna obligación de hacerlo realidad. Llamé a mi hermano Arturo, que vino con su carro, y me ayudó a cargar las maletas. Germán estaba en la sala cuando salimos, sentado en el sofá que habíamos comprado juntos hacía 10 años, y me miró con esa mezcla de alivio y lástima condescendiente que tienen los que creen que han ganado algo cuando en realidad están perdiendo todo lo que importa. Y yo lo miré de vuelta con una calma que no sentía del todo, pero que me impuse porque era lo que la situación requería, y me fui. Lo que no supe sino hasta 4 días después, lo que me contó mi vecina Esperanza, que vivía 2 casas más adelante, y que era una de esas personas que ven todo sin parecer que miran, fue que esa misma noche, la noche del sábado en que yo salí de la casa con mis maletas y mis hijos, Germán organizó una fiesta, no una reunión improvisada de un par de amigos tomando cerveza. Una fiesta de verdad, con licor que debió haber comprado con anticipación, porque para las 9 de la noche ya había carros parqueados en toda la cuadra, y música que se escuchaba desde la calle, y gente que llegaba con más botellas y que se quedó hasta las 3 de la mañana. Una fiesta para celebrar que se había librado de mí, que la había sacado de su casa, que era libre. Esperanza me lo contó con esa incomodidad específica de quien tiene que dar una noticia que sabe que va a doler. Y cuando me lo contó yo me quedé un momento en silencio procesando la imagen. Germán en la sala donde yo había vivido 12 años, brindando con sus amigos por mi ausencia, celebrando que me había ido como si mi salida fuera su victoria. Sentí muchas cosas en ese momento. Sentí la humillación, claro, esa humillación caliente y específica de quien se entera de que fue el objeto de una celebración que no pidió protagonizar. Sentí rabia, una rabia limpia y fría, que es diferente a la rabia caliente que uno siente en el momento del insulto. Una rabia que tiene tiempo y tiene forma, y que sabe exactamente a dónde quiere ir.
y sentí algo más, algo que tardé en reconocer, pero que, cuando lo reconocí, me sorprendió por lo serena que era. Sentí curiosidad, porque en 12 años de matrimonio con Germán Salcedo, yo había aprendido una cosa fundamental sobre él, que era que Germán nunca hacía nada sin un cálculo, que cada gesto tenía una función, y una fiesta de esa magnitud, la noche en que su esposa se iba con los niños, tenía que tener una función que yo todavía no entendía completamente, y quería entenderla. La doctora Mercedes fue quien empezó a jalarle el hilo a todo. La doctora Mercedes, con sus 20 años de experiencia en derecho de familia, y con ese ojo entrenado para ver lo que los documentos dicen entre líneas, además de lo que dicen directamente, encontró en los primeros días de revisión de nuestros documentos matrimoniales algo que no debería haber estado ahí y que estaba: un patrón de movimientos de dinero que no correspondía a lo que Germán declaraba como ingreso en sus declaraciones de renta, dinero que entraba a cuentas que yo técnicamente compartía como esposa, pero que nunca había visto ni manejado, que pasaba por esas cuentas durante periodos cortos y luego salía hacia destinos que los registros bancarios que habíamos conseguido no permitían rastrear fácilmente con los recursos que teníamos disponibles. Le dije a la doctora Mercedes que yo era contadora, que si había irregularidades en los registros financieros, yo podía analizarlos con más profundidad que la lectura legal. Me miró con esa evaluación rápida que tienen las personas que llevan muchos años en su trabajo para medir si alguien tiene las capacidades que dice tener, y debió haber concluido que sí las tenía, porque me pasó copias de todos los documentos financieros y me dijo que tomara el tiempo que necesitara y que le contara lo que encontrara. Pasé 3 noches seguidas revisando esos documentos en la mesa de la cocina del apartamento donde estaba viviendo con los niños, después de que ellos se dormían, con el café negro y los estados de cuenta y las facturas y las declaraciones tributarias extendidos frente a mí, con ese ojo de auditora que había desarrollado en 15 años de trabajo, revisando las cuentas de empresas que muchas veces intentaban esconder cosas y que yo encontraba de todas formas, porque los números, cuando uno los conoce bien, no mienten nunca, aunque las personas que los manejan lo intenten. Lo que encontré en esas 3 noches de revisión fue lo que le cambió todo el rumbo al proceso de divorcio y a muchas otras cosas además. Los movimientos de dinero que la doctora Mercedes había identificado como irregulares no eran solamente irregulares en el sentido de la liquidación del matrimonio. Eran irregulares de una manera que yo, con mi experiencia de auditora, reconocí como el patrón específico de algo que en el mundo de la contabilidad se llama lavado de activos. Dinero que entra de fuentes no declaradas, pasa por cuentas legítimas durante periodos cortos para adquirir una apariencia de origen legal y sale hacia destinos que no se corresponden con ninguna actividad económica declarada. No era mucho dinero al principio de los registros que teníamos, pero crecía. Cada año el volumen era mayor que el anterior. Y los destinos hacia donde salía el dinero, cuando los pude rastrear parcialmente con la información disponible, apuntaban hacia personas y empresas que yo no conocía, pero cuyos nombres, cuando los busqué en los registros de la Cámara de Comercio del Valle del Cauca, aparecían conectados entre sí de maneras que formaban una red. Me quedé despierta esa tercera noche hasta las 4 de la mañana, cuando los números frente a mí dejaron de poder agregar nada nuevo a lo que ya había encontrado, y me senté en la silla con el café frío entre las manos y pensé en lo que tenía frente a mí. Germán no era solamente un hombre que me había sido infiel durante 3 años y que me había sacado de la casa para irse con otra. Era un hombre que había estado usando las cuentas conjuntas de nuestro matrimonio para pasar dinero de origen irregular. Y si eso era lo que yo había encontrado con los documentos limitados que teníamos, lo que había en los documentos que no teníamos todavía podía ser considerablemente más grande. Esa fiesta que había organizado la noche en que me fui, esa celebración ruidosa y confiada de alguien que cree que ha ganado, adquirió en ese momento una dimensión completamente diferente a la que tenía cuando Esperanza me la había contado. Él celebraba que yo me había ido sin saber lo que yo sabía. Celebraba haberse librado de la única persona en su vida cotidiana
que tenía las habilidades para encontrar exactamente lo que yo acababa de encontrar, y no sabía que ya era demasiado tarde. La doctora Mercedes me escuchó a la mañana siguiente con esa calma de quien ha escuchado muchas cosas en 20 años de carrera, pero que sabe cuándo lo que está escuchando es diferente de lo habitual. Cuando terminé de explicarle lo que había encontrado y lo que creía que significaba, me preguntó si estaba segura del análisis. Le dije que tan segura como podía estar con la información disponible, pero que con acceso a los documentos completos, la certeza podría ser mucho mayor. Me dijo que eso cambiaba el proceso de manera fundamental, que ya no estábamos hablando solamente de un divorcio con liquidación de sociedad conyugal, sino potencialmente de algo que involucraba a otras entidades, además del juzgado de familia. Me preguntó si yo estaba lista para lo que podía venir si seguíamos por ese camino. Le dije que sí. No lo dije con la seguridad de quien no tiene miedo, sino con la determinación de quien tiene miedo y va a seguir de todas formas porque no seguir sería peor. Lo que siguió fue un proceso que tomó meses y que tuvo más capas de las que yo había imaginado cuando empecé a jalarse ese primer hilo. La doctora Mercedes hizo las consultas que correspondían con las autoridades correspondientes, con la discreción necesaria para no alertar a Germán antes de que hubiera suficientes elementos para actuar. Yo seguí viviendo con mis hijos en el apartamento rentado, trabajando en la firma de auditoría, manteniendo la rutina de los niños con esa normalidad que los niños necesitan cuando los adultos a su alrededor están en medio de algo que ellos no pueden ver completamente. Alejandro tenía 10 años y Valentina 8, edades en que se entiende más de lo que uno quisiera, pero menos de lo que uno necesitaría. Y yo les expliqué que papá y mamá iban a vivir separados, que eso no significaba que papá los quería menos, que iban a poder ver a papá los fines de semana, y que mamá estaba bien aunque estuviera pasando por algo difícil. Les mentí en esa última parte. No del todo bien. Alejandro me miró con esa mirada de 10 años que ya sospecha cuando un adulto está siendo más optimista de lo que la situación justifica, y no dijo nada, que fue su manera de decirme que me había escuchado y que esperaría. La fiesta de Germán, esa fiesta que él había organizado la noche en que yo me fui celebrando su libertad, resultó haber tenido un testigo involuntario que él no había calculado. Entre los invitados esa noche estaba un compañero de trabajo de Germán, que yo no conocía pero que conocía a mi cuñada, la esposa de mi hermano menor, y que esa noche, en algún momento de la fiesta con el licor corriendo y el ambiente relajado de quien celebra algo que cree que merece celebrarse, había hablado más de lo que debía sobre los planes de Germán, no sobre la red financiera. Eso no era el tipo de cosa que Germán compartiría en una fiesta, incluso borracho, sino sobre lo que venía en el divorcio, los activos que tenía escondidos, la manera en que había estructurado las cosas para que yo saliera con lo mínimo, la satisfacción de alguien que cree que tiene el control total de una situación y que se lo está contando a quien cree que es un aliado. Mi cuñada se lo contó a mi hermano me lo contó a mí, y yo se lo conté a la doctora Mercedes, que lo puso junto a todo lo demás que ya teníamos, y que con esa pieza adicional pudo completar una imagen que antes tenía espacios vacíos. Lo que pasó después lo supe en partes, porque el proceso legal tiene esa manera de desarrollarse en capas que no son siempre visibles para quien está fuera del expediente. Lo que supe primero fue que la investigación que se había abierto a partir de la información que la doctora Mercedes había aportado a las autoridades había encontrado más de lo que cualquiera había anticipado inicialmente. La red que yo había comenzado a ver en los documentos del divorcio resultó ser considerablemente más grande de lo que los registros parciales que teníamos mostraban, con ramificaciones en varias ciudades y con un volumen de operaciones que ponía el asunto en una categoría completamente diferente a la que empezamos. Los socios de Germán en esa red, cuyos nombres habían aparecido en los registros que yo había analizado, fueron identificados uno a uno en el proceso de investigación. Y Germán, que había organizado esa fiesta tan confiado una semana antes, que había brindado tan tranquilo por haberme sacado de su casa,
fue notificado de la investigación en su contra en un martes de septiembre de 1993, 3 meses después de que yo había salido por esa puerta con mis 2 maletas y la cabeza en alto. Cuando me enteré de esa notificación, no sentí lo que uno podría esperar que sintiera. No sentí triunfo, que sería una respuesta fácil y un poco simple para algo tan complicado. No sentí alegría, que sería inapropiada dado que el padre de mis hijos estaba enfrentando consecuencias serias que iban a afectar a Alejandro y a Valentina, de maneras que yo no podía controlar completamente. Sentí una mezcla de cosas, mis amores, una mezcla que no tiene un nombre único y que lo que más se parece es a la sensación de que un peso que uno ha estado cargando sin saberlo completamente se empieza a aliviar, no porque el problema haya terminado, sino porque la verdad está finalmente en el lugar donde debía estar, que es la luz. El proceso legal para Germán fue largo y tuvo sus propias complicaciones que no son mi historia, para contar en todos sus detalles, porque involucraron a otras personas cuyas vidas no son las mías. Lo que sí puedo decirles es que el divorcio, que él había planificado con tanto cuidado para que yo saliera con lo mínimo, terminó resolviéndose de una manera que correspondía a la realidad de lo que había existido en nuestro matrimonio, y que la doctora Mercedes, con los documentos completos y con la información que el proceso legal había aportado, pudo argumentar de manera que el juzgado reconociera como válida. No salí rica. Eso quiero aclararlo porque no es ese el punto de la historia. Salí con lo que correspondía a 12 años de matrimonio y de trabajo conjunto, incluyendo mi participación en activos que Germán había intentado esconder, y eso fue suficiente para darles a mis hijos la estabilidad que necesitaban, mientras yo seguía trabajando y construyendo lo que venía. Mis hijos lo vivieron cada uno a su manera. Alejandro, que tenía 10 años cuando comenzó todo, y 14 cuando se resolvió lo más grueso del proceso, lo vivió con esa rabia contenida de los adolescentes, que no saben dónde poner algo tan grande como la decepción en el padre. Hubo años en que no quería hablar de Germán, en que salía de la habitación cuando yo mencionaba cualquier tema relacionado, en que su manera de procesar el dolor era volverse hacia adentro y no dejar entrar a nadie. Aprendí a respetarlo, a no forzar las conversaciones que él no estaba listo para tener, a estar disponible para cuando estuviera listo. Y estuvo listo eventualmente, como pasan estas cosas, en su propio tiempo y a su propia manera. Valentina lo vivió diferente, con esa capacidad suya de observación que desde chica la hacía procesar más de lo que aparentaba y que en esos años se expresó en preguntas que hacía a veces, en momentos inesperados, preguntas directas y sin rodeos sobre qué había pasado y por qué, y qué significaba para ella y para su hermano. Preguntas que yo respondía con la mayor honestidad que la edad de ella permitía en cada momento y que con los años fui completando a medida que ella podía entender más. Lo que le pasó a Germán con el proceso legal es algo que llegó en etapas, como llegan esas cosas, y que tuvo consecuencias en diferentes dimensiones de su vida. La empresa de licores donde había trabajado durante años terminó la relación cuando la investigación se hizo pública, porque una empresa que vende en restaurantes y bares no puede mantener a alguien con ese tipo de proceso abierto en su equipo sin que afecte la reputación del negocio. La posición social que él había construido con tanto cuidado durante años, esa imagen de hombre exitoso y confiable que era la base de toda su identidad, se fue erosionando a medida que la información sobre el proceso circuló en los círculos donde él se movía, que en Cali de esa época eran círculos pequeños, donde las noticias viajaban rápido y donde la reputación era una construcción frágil que tardaba años en edificarse y podía derrumbarse en días. La mujer con quien había estado durante 3 años y por quien había organizado esa fiesta tan confiada la noche en que me fui, la mujer que era la razón declarada por la que nuestro matrimonio terminaba, se fue en algún momento del proceso, que es lo que suelen hacer las personas que llegaron cuando todo era fácil y que no tienen interés en quedarse cuando las cosas se complican. Y la fiesta, esa fiesta que él había organizado tan confiado, que mis amores resultó haber sido presenciada por más personas
de las que Germán recordaba cuando estaba tomando decisiones con el juicio nublado por el licor y por la euforia de creerse victorioso. Esa fiesta se convirtió en el símbolo de todo lo que pasó después. No porque la fiesta en sí tuviera consecuencias legales, sino porque lo que se dijo y se hizo en esa fiesta, la confianza excesiva de alguien que cree que ha ganado y que baja la guardia completamente, fue el primer eslabón de la cadena de información que terminó llegando a los lugares correctos. Él celebró que me había sacado de su casa, sin saber que yo iba a ser precisamente la persona que encontraría lo que él había estado escondiendo. Celebró haberme eliminado de su vida sin calcular que eliminarme de su vida me dejaba libre para hacer exactamente lo que hice. Los años que siguieron a todo eso fueron los años de construirme de nuevo, y esta vez de construirme de manera diferente a como me había construido antes, sin el peso de mantener una estructura que ya no correspondía a nada real, sin la energía que se va en sostener la apariencia de algo que por dentro está vacío. Seguí trabajando en la firma de auditoría y fui creciendo hasta llegar a socia, que fue el logro profesional más significativo de mi carrera y que llegó en el año de 1997, cuando Valentina tenía 10 años y Alejandro 13, y que celebramos en casa con una cena que cocinamos los tres juntos, porque Alejandro ya era lo suficientemente mayor para ayudar en la cocina, y Valentina quería hacer el postre sola, y el postre quedó un poco crudo por dentro, pero nos lo comimos de todas formas con el mismo entusiasmo como si hubiera quedado perfecto, porque era nuestro, y lo habíamos hecho juntos, y eso era suficiente. Conocí a Rodrigo en 1999. Rodrigo Camargo era médico internista del hospital universitario donde yo audité las cuentas durante 2 años. Un hombre de 45 años, viudo desde hacía 3, con 2 hijos ya universitarios y con esa serenidad específica de quien ha vivido suficiente para saber qué importa y qué no. No fue un amor de película, no fue la historia del segundo amor que llega arrasando con todo. Fue algo más tranquilo y más sólido, una amistad que se fue convirtiendo despacio en algo más, en esas conversaciones largas de almuerzo que se empiezan por trabajo y terminan siendo sobre todo lo demás, en esa comodidad que uno siente con algunas personas desde muy temprano, como si ya se conocieran de antes aunque sea la primera vez que hablan. Con Rodrigo llevo 23 años, mis amores, y no me casé con él porque aprendí con el tiempo que el papel no cambia lo que uno tiene de verdad, pero sí construí con él una vida que es completamente mía y completamente nuestra al mismo tiempo, que es la combinación más difícil de lograr y la más valiosa cuando se logra. Mis hijos son hoy personas que me llenan de un orgullo que no cabe bien en palabras. Alejandro estudió Derecho, especializándose en Derecho Penal Económico, y trabaja en Bogotá en una firma que atiende casos de delitos financieros, que es la ironía más hermosa que la vida me ha dado, porque el hijo que fue dañado por las consecuencias de los delitos financieros de su padre terminó siendo el hombre que ayuda a que esos delitos tengan consecuencias para quienes los cometen. Valentina estudió Trabajo Social, que me parece que fue la elección más suya de todas las elecciones posibles, la que correspondía más naturalmente a quien ella había sido desde que tenía ojos para ver el mundo, y trabaja en Cali, en una fundación de apoyo a mujeres que están pasando por procesos de separación y divorcio complicados. Cuando me habla de su trabajo, cuando me cuenta de las mujeres que ayuda, yo la escucho y pienso que todo lo que pasó, el dolor y la traición y los años difíciles, dejó algo en el mundo además de las cicatrices que siempre van a estar. Dejó a Valentina. Y eso vale todo lo que costó. Germán vive hoy en Bucaramanga, que es lo que sé porque mis hijos tienen contacto ocasional con él y me lo cuentan cuando quieren contármelo, que no siempre es el caso, y está bien que no siempre sea el caso. Vive de manera considerablemente más modesta que la que tenía cuando creía que había ganado todo. El proceso legal tuvo consecuencias que se extendieron durante años y que redefinieron completamente las posibilidades económicas que tenía. La mujer con quien comenzó la relación que terminó con nuestro matrimonio no estuvo en el largo plazo. Hubo otras personas después,
con resultados variados que tampoco son mi historia para contar. Lo que sí puedo decir, con la honestidad que me caracteriza y que espero que hayan notado a lo largo de esta historia, es que no siento rencor hacia Germán. El rencor es una carga que uno lleva encima y que pesa y que no le hace nada al que uno intenta cargarle encima porque ese alguien no la siente. El rencor lo carga el que lo tiene. Y yo decidí, en algún momento de los años que siguieron a todo eso, que yo no iba a cargar ese peso. Lo que sentí y lo que sigo sintiendo cuando pienso en todo lo que pasó es algo más parecido a la tristeza serena de quien mira los restos de algo que pudo haber sido diferente si las personas que estaban adentro hubieran hecho elecciones diferentes. La fiesta que Germán organizó la noche en que yo me fui, esa fiesta que él creyó que era su celebración, resultó ser el comienzo de su caída. No porque yo la hubiera planeado así, no porque yo hubiera salido de esa casa con un plan de venganza calculado y frío, sino porque la vida tiene esa manera de encontrar el equilibrio que uno no puede planear ni controlar. Esa justicia que llega cuando llega y que llega completa cuando llega. Él celebró que me había sacado sin calcular que yo llevaba conmigo todo lo que necesitaba para encontrar la verdad. Celebró mi ausencia sin saber que mi ausencia era lo que me dejaba libre para hacer lo que hice. Y esa fiesta ruidosa y confiada de alguien que cree que ha ganado, se convirtió en el símbolo de todo lo que vino después. Lo que quiero que se lleven de esta historia, mis amores, es algo simple y sin adornos. Nunca subestimen a una mujer que está reconstruyendo su vida. Nunca. Porque cuando una mujer que ha aguantado lo que no debió aguantar, finalmente decide que ya fue suficiente y sale por la puerta con la cabeza en alto, esa mujer lleva consigo todo lo que aprendió en los años de aguantar, toda la observación y la paciencia y la inteligencia que desarrolló para sobrevivir. Y cuando esa inteligencia y esa paciencia y esa observación se ponen al servicio de construir, en lugar de sobrevivir, el resultado puede sorprender a todos los que creyeron que habían ganado. Algo cuando ella se fue. Soy Consuelo Fuentes, la muchacha del Alfonso López que estudió contaduría en la Universidad del Valle, porque era la única herramienta disponible para cambiar su destino, que se casó creyendo en el amor y que aprendió que el amor no es suficiente cuando no viene acompañado de honestidad, que salió de una casa con 2 maletas y la cabeza en alto, y que encontró en los números, en esos números que nunca mienten cuando uno los conoce bien, la verdad que lo cambió todo. Tengo 68 años, 2 hijos extraordinarios, 3 nietos que son la alegría más pura, y esta historia que guardé mucho tiempo pensando que era demasiado complicada para contarla, y que resultó ser exactamente tan complicada como la vida misma, que es complicada y hermosa y difícil, y vale cada segundo de haberla vivido. Gracias por escucharme, gracias por quedarse hasta el final. Un beso enorme de esta abuela caleña, que los quiere a todos aunque no los conozca. Cuídense. Y recuerden, la justicia no siempre llega rápido, pero cuando llega, llega completa.